Bien, cualquier cosa, los que están en el Meet, si se llega a trabar la cámara o algo, me avisan, así la acomodamos. El tema que nos toca ver hoy es unidad 4, prueba y test de hipótesis. Entiendo que en el teórico no llegaron a ver nada todavía, así que vamos a hacer una breve introducción teórica y después vamos a pasar a los ejercicios. Van a tener esta clase y la clase que viene, que va a ser la última clase antes del parcial, para esta unidad 4, que es un poco larga. Bien. Vamos a arrancar a ver un poco cuáles son los elementos que yo necesito o los elementos que voy a encontrar en una prueba o en un test de hipótesis. Y también existen ciertas etapas que debo seguir para hacer una prueba y un test de hipótesis de manera completa. Cuando ustedes vayan haciendo los ejercicios o lo mismo en el trabajo práctico, siempre tienen que presentar todos los pasos para que esté completo. El objeto del test de hipótesis, o sea, para que yo haga una prueba de este tipo en estadística, es para contrastar alguna hipótesis que puede estar referida, ya sea al valor de un parámetro o a las características de una población. Por ejemplo, cuando hablamos de que para poder aplicar cierto método necesitamos que la población sea normal, bueno, ese tipo de supuestos se prueban con test de hipótesis también. En esta unidad nos vamos a concentrar en test de hipótesis para valores de un parámetro. Que estos parámetros pueden ser la media, la proporción poblacional y la varianza poblacional, que son los que vieron en intervalos de confianza. Acá vamos a usar los mismos estadísticos parecidos, que son el Z, el T, todos esos estadísticos que ya conocen. Vamos a usar los mismos, nada más que vamos a sacar conclusiones un poco distintas. La prueba de hipótesis es un enunciado, un supuesto, con respecto a una situación del mundo real. Generalmente está expresada a través de relaciones particulares de ciertas variables de estudio. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una variable de estudio y en función a esa variable voy a establecer una hipótesis. Es medio parecido al método de investigación que se ve, que han visto en el secundario o en otras materias. Es casi o sea, la hipótesis es el mismo significado que eso que ustedes han visto. Y vamos a tener dos tipos de hipótesis. La hipótesis nula, que la vamos a representar con el H sub 0, y la hipótesis alternativa, que la vamos a representar como el H sub 1. Y esta hipótesis va a ser lo contrario a la hipótesis nula. La hipótesis nula lo que nos va a representar a nosotros es como el status quo, es decir, la base de la cual yo parto. Por ejemplo, yo conozco que el parámetro, o sé que el parámetro de mu es igual a cierto valor. Y yo quiero probar que es distinto de ese valor. Entonces, lo que yo voy a querer probar va a ir en la hipótesis alternativa. Siempre cuando ustedes un enunciado les digan, vamos a probar que, bueno, eso es lo que va a ir en la hipótesis alternativa. Y en la hipótesis nula va a ir lo contrario o lo que ya se conoce de esos parámetros. ¿Ven? Acá dice, expresa lo que el investigador sospecha que ocurrirá. Y tenemos que hacer ciertas consideraciones para poder pasar a los ejercicios. Profe, no la estamos escuchando.
Hola, hola. ¿Ahora escuchan de nuevo? Sí, profe. Buenísimo. Se había, no sé qué le pasó al micrófono que dejó de funcionar. Ahí está. Igual creo que hace como mucho... Hola, hola. ¿Escuchan bien o escuchan como con mucho ruido en medio? Se escucha con eco, pero se escucha bien. Sí, este creo que suena peor que el otro. Bueno, seguimos. Consideraciones sobre las hipótesis. Nunca vamos a decir que la hipótesis nula se acepta. Yo no puedo afirmar que voy a aceptar la hipótesis nula. Vamos a decir que se rechaza o no se rechaza. ¿Por qué? Porque acuérdense que siempre venimos trabajando con cierto nivel de significancia o de confianza. Entonces, siempre vamos a tener un margen de error como para decir aceptamos tal cosa. Entonces, vamos a concluir que se rechaza o no se rechaza. Pero rechazar la hipótesis nula sí implica aceptar la alternativa bajo cierto nivel de significancia con el que vamos a trabajar. Esto un poco lo venimos charlando, una hipótesis se denomina nula en el sentido que se supone que no existe una diferencia importante entre el verdadero valor del parámetro en la población y el valor del parámetro que está en la hipótesis nula. Siempre en la hipótesis nula vamos a expresar la igualdad del parámetro. Es decir, siempre vamos a tener los signos igual, mayor igual o menor igual. Nunca podemos poner el igual en la hipótesis alternativa. Y la hipótesis alternativa expresa lo que el investigador está sospechando que ocurrirá. Entonces, para nosotros aceptar o rechazar la hipótesis nula, tenemos que tener ciertos criterios que a nosotros nos permitan tomar una decisión. Es decir, a partir de cuándo yo voy a tomar la decisión de aceptar o rechazar la hipótesis nula. Para esto tenemos los criterios de test o la medida de discrepancia, que son los estadísticos que vamos a calcular, y son los estadísticos que ya vieron en la unidad 2. No es que se tienen que aprender nuevas fórmulas. Entonces, a partir de eso se establece un valor crítico que determinará una región de rechazo y una región de no rechazo de la hipótesis nula. Vamos a tener gráficos como esto. En esta tenemos pruebas bilaterales, que son pruebas de dos colas. Las pruebas bilaterales es cuando nosotros, en la hipótesis nula, expresamos con un igual. Cuando tenemos, por ejemplo, un H0, dos puntos acá, para que no se confunda con lo que ustedes van a poner después, pónganle los dos puntos. Y, por ejemplo, mu igual a 15, le vamos a poner. Cuando tenemos este igual acá, la prueba es bilateral, es decir, es de dos colas. Como tenemos acá que tenemos dos puntos críticos. Cuando tenemos el menor igual o el mayor igual, van a ser colas, pruebas de colas unilaterales. Pueden ser izquierdas o derechas. Ya vamos a ver en los ejercicios cada una. Entonces, estos puntos críticos van a ser los que a nosotros nos determinen si vamos a rechazar o no la hipótesis nula. Estos puntos los vamos a sacar, nosotros le vamos a llamar Z asterisco o T asterisco, dependiendo del estadístico que vamos a usar, y los vamos a sacar de la aplicación. Del Probability Distribution, de la página web o de la aplicación de software que usan. Lo vamos a sacar de ahí. Y en función de estos estadísticos, vamos a definir. Las zonas de rechazo van a quedar por fuera, van a ser estas,
Y la zona de no rechazo va a ser esta que queda acá en el medio. Esto nos va a servir a nosotros para compararlo con el estadístico que vamos a calcular. Es decir, si el estadístico que calculamos cae entre estos dos valores, la hipótesis nula no se va a rechazar. No rechazo. Si el estadístico cae, o sea, es menor a este valor o mayor a este otro, vamos a rechazar la hipótesis nula y nos vamos a quedar con la hipótesis alternativa. ¿Ven? Acá está planteado cómo se plantean las hipótesis, ya lo vamos a ver más en detalle. Y estas son las etapas, que este es un esquema que traje del libro que tienen ustedes, que tengo que ir siguiendo para poder hacer una prueba completa. Lo primero va a ser identificar de qué parámetro me está hablando el ejercicio. Si me está hablando de la media, si me está hablando de la varianza, ¿qué me pide que calcule? O que le haga la prueba en realidad. Pasamos al paso 2, que es establecer la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Ver qué me está pidiendo el ejercicio que yo pruebe. La 3, vamos a definir el estimador puntual del parámetro, que está relacionado a identificar cuál es el parámetro con el que voy a trabajar. La 4 va a ser definir el estadístico de prueba, y esto lo voy a definir en función del parámetro que me está pidiendo y en función de las características de la población. Si es conocida, si la varianza de la población es conocida, si es desconocida, si es mayor a 30, lo vamos a ir viendo con los ejercicios. Y no se preocupen que esto también lo van a ver en detalle en el teórico, es un pantallazo bastante rápido. Después tenemos el paso 5, que es determinar la regla de decisión. Es decir, buscar en la aplicación cuál va a ser el valor crítico en función a los grados de libertad, si es que tiene, o en función al nivel de confianza. Y definir cuál va a ser mi zona de rechazo y cuál va a ser mi zona de no rechazo. Y por último, tomar la decisión, comparando el estadístico que yo calculé en este paso con el estadístico crítico que vamos a buscar en la aplicación y nos va a definir nuestras zonas de rechazo y no rechazo. Vamos a arrancar con la actividad 1. Esto, aunque no lo crean, el que le interesan los datos y el día de mañana se va a dedicar a todo lo que es análisis de datos, se usa muchísimo. Porque a nosotros nos permite obtener conclusiones sobre los datos y las variables con las que estamos trabajando. Entonces, el ejercicio 1 nos dice, el gerente de un banco local ha informado al directorio que las últimas medidas económicas implementadas, restrictivas respecto al retiro de fondos de los bancos, han generado un mayor movimiento de los cajeros automáticos. Previo a las medidas, es decir, antes de que se tomen estas medidas, sus clientes lo utilizaban con un promedio de 6 operaciones mensuales. Seleccionan 130 clientes de su base de datos y se encontraron las siguientes medidas resumen. Puede que en el parcial les den una tabla como esta y que no tengan que usar todos los datos de la tabla, Así que no se asusten cuando vean muchos datos, es probable que no tengan que usar todos. Por ejemplo, acá el máximo, la mediana, la suma, eso medio que no nos va a interesar en este ejercicio. El punto A nos pregunta si es razonable lo que informó el gerente. Y nos dicen que trabajemos con un alfa de 0,01.
Entonces, ¿qué informó el gerente en este ejercicio? ¿Cuál va a ser nuestro parámetro con el que vamos a trabajar acá? Primer paso, identificar el parámetro. La media, bien. ¿Y qué dice el gerente respecto a la media? Bien, que es diferente. Antes de las medidas, los clientes lo utilizaban con un promedio de 6 operaciones. Y él dice ahora que lo están usando con más frecuencia el cajero. Probablemente sea. Todas las hipótesis siempre tienen un razonamiento lógico por detrás. Nos está diciendo que pusieron una medida restrictiva al retiro de fondos. ¿Qué nos está queriendo decir? Que si antes sacabas 100.000 pesos, ahora vas a poder sacar hasta 50. Entonces, puedo deducir que si ahora puedes sacar 50 y antes 100, las operaciones en el cajero van a aumentar. Porque si yo quiero sacar 100, ahora tengo que hacer 2 operaciones, no una. Entonces, vamos a plantear nuestras hipótesis. La hipótesis nula dijimos que era el status quo, es decir, lo que está pasando actualmente. Y la hipótesis alternativa es lo que yo quiero probar. Yo quiero probar que mu es mayor a 6, es decir, que lo están usando con más frecuencia el cajero. Otra consideración que vimos es que el igual tiene que estar en la hipótesis nula, no en la alternativa. Y tenemos los siguientes datos del ejercicio. Tenemos que n es 130, que la media de la muestra es 8,68, y esto sí lo voy a sacar de la salida, porque acá tenemos las medidas resumen para la muestra con la que estoy trabajando. Tenemos que la varianza es 4,12. ¿Esta varianza qué es? ¿Poblacional o muestral? Entonces, la varianza poblacional, ¿cómo es hasta ahora? Desconocida. Acá se los voy a corregir, pero debería ir un S y no este simbolito. Ya cuando lo suba al aula se lo subo corregido. Y tenemos el alfa, que es de 0,01. Nos está pidiendo que trabajemos con un nivel de significancia del 1%. Ya planteamos nuestras hipótesis. Paso 2, definir con qué estadístico voy a trabajar. Si estamos hablando de medias, a su vez tengo que ver cuáles son las características de la población. Tenemos que la varianza poblacional es desconocida, entonces, si fuera desconocida, ¿cuál tendría que usar? No miren lo que está abajo. Si fuera desconocida, ¿cuál uso? El T. Pero acá tenemos una salvedad, y es que la población es mayor a 30. Cuando la población es mayor a 30, ¿qué pasa? ¿Qué puedo aplicar? Teorema muy importante en estadística. El teorema central del límite. ¿Qué me dice? Bien, que cuando la muestra es mayor a 30, puede que, depende de la bibliografía que usen, puede que sea 30, 50, pero bueno, está ahí. Cuando la muestra es mayor a 30, en esta cátedra se usa el criterio de 30, la distribución de la población se asemeja a una distribución normal, de la muestra, perdón, la distribución de la muestra. Entonces, sí podemos usar el estadístico Z. Fíjense siempre esto en los parciales. Cuando la muestra es mayor a 30, uso el estadístico Z. Esto es algo que pueden llegar a confundir de usar el T en vez del Z. Y puede hacer que si está muy cerca de del crítico que voy a calcular, puede hacer que yo tome la conclusión incorrecta. Entonces, el estadístico Z es el mismo estadístico que vieron en la unidad 2.
donde tenemos la media muestral menos este mu de acá, va a ser el valor que yo estoy probando acá. Yo estoy viendo si mi mu es mayor a 6. Entonces, este valor de acá va a ser el que coloquemos acá. Y acá va a ser dividido la varianza, dividido raíz de n, que es el tamaño de la muestra. Entonces vamos a tener 8,68, que es el valor que tengo acá, menos 6, que es ese valor que les dije allá. Y acá, fíjense que yo tengo la varianza. Y acá yo necesito la desviación estándar. Entonces, le voy a tener que sacar raíz cuadrada a este valor de acá. Eso también tengan cuidado, acá siempre entra la desviación estándar y fíjense en qué valor les están dando a ustedes como dato. Entonces, raíz cuadrada de 4,12 dividido raíz cuadrada de 130 nos da que nuestro estadístico asume un valor de 15,06. Pero esto no termina acá porque yo tengo que compararlo contra algo para poder aceptar o rechazar la hipótesis nula. Hasta acá tenemos la mitad de la historia. Ahora tenemos que... Sí. Porque en la hipótesis alternativa, ¿qué era lo que va? En la hipótesis alternativa va lo que yo creo que está pasando. Entonces yo no, el gerente piensa que con esta restricción la frecuencia de uso de los cajeros aumentó. Entonces, eso va en la hipótesis alternativa. Porque yo voy a buscar aceptar esa hipótesis. Recuerden que la hipótesis nula no la puedo aceptar. Entonces, yo voy a buscar aceptar o no lo que estoy intentando probar, para poder obtener una conclusión sólida, porque si yo la hipótesis nula no la puedo rechazar, no la puedo aceptar, perdón, si yo necesito probar algo, necesito aceptarlo, no. Entonces, lo que yo estoy probando va en la hipótesis alternativa. Y el status quo, que es como lo que está pasando actualmente, va en la hipótesis nula. Entonces, la hipótesis nula va que es menor o igual a 6, y en la hipótesis alternativa va el mayor a 6. Lo podrían haber escrito así también. Mu igual a 6 y mu mayor a 6. Porque fíjense que en el enunciado nos dicen que él conoce que la media es 6. Pero para dejar como la hipótesis completa, siempre le ponemos como lo contrario. Y acá va a quedar el menor o igual. Entonces, dijimos que hasta acá teníamos la mitad de la historia. Necesitamos definir cuál va a ser mi regla de decisión. Es decir, a partir de qué punto yo voy a aceptar o rechazar la hipótesis nula. Esta va a ser una prueba unilateral, en donde si el Z observado es mayor al Z crítico, se rechaza la hipótesis nula, y si el Z observado es menor o igual al Z crítico, no se rechaza la hipótesis nula. Entonces, va a ser una prueba unilateral, ¿de qué tipo? Si yo dejo esto por fuera. Derecha. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular nuestro Z crítico. Para eso, vamos a ir al MATLAB que tenemos acá. Y ojo que cuando calculo prueba unilateral, ya no hago el alfa dividido 2. Uso el alfa entero.
Con ese punto también hay que tener un cuidado. Entonces, acá tenemos varias opciones. ¿Cuál voy a tener que elegir? El menor. Bien. Pongo el menor y acá ¿qué voy a completar? ¿Cuánto quiero que acumule hacia la izquierda? 0,99. Bien. Entonces le voy a poner 0,99. Y me va a dar este 2,32,635. Sí. El nivel de significancia es de un 1%, que sería 0,01. Si yo resto así en 0,01, me da 0,99. No sé si esa era tu pregunta o tenía que ver con el alfa dividido 2. Claro, el 1% tengo que mover la coma a 2 lugares. Entonces me va a quedar 0,01. ¿Se entendió? Buenísimo. Entonces, yo a partir de esto, voy a tener mi zona de rechazo y mi zona de no rechazo. Esta zona de rechazo va a acumular el alfa y esta zona de rechazo va a acumular el 1 menos alfa. Y acá tengo que ubicar nuestro punto de corte, que es 2,32635, y ver dónde se ubica mi estadístico, que era 15,6. Supónganse que esto sigue, entonces lo vamos... me quedó... Ahí va. Supongan que esto sigue, entonces lo voy a ubicar, por ejemplo, acá. 15, no me acuerdo cuánto era, 0,6. Y este va a ser nuestro Z asterisco, y este es nuestro Z observado. ¿Por qué observado? Porque es el Z que obtengo a partir de la muestra. Entonces, ¿qué dijimos que pasaba si el Z asterisco es menor al Z observado? Rechazamos la hipótesis nula. También porque cae dentro de la zona de rechazo. Recuerden que antes definimos, fíjense acá arriba, definimos nuestros criterios de decisión, y si el Z observado era mayor al Z crítico, íbamos a rechazar la hipótesis nula. Entonces, como conclusión, vamos a decir que existe suficiente evidencia estadística. Todas las oraciones van a empezar con esta frase. Todas. Porque yo no puedo afirmar algo si estoy trabajando con información estadística, porque estoy calculando probabilidades. No estoy basándome en los datos de toda la población. Entonces, nuestra conclusión es que existe suficiente evidencia estadística para afirmar que al 1% de significación, es decir, que con este porcentaje de significancia, se rechaza la hipótesis nula, por lo que lo informado por el gerente es razonable. Es como que todo esto lo van a escribir igual. Lo que va a cambiar va a ser la última parte, que es donde saco la conclusión referida al problema que estoy trabajando. O sea, siempre voy a decir lo mismo. Acá si quieren le pueden poner el 99% de confianza también, pero siempre tiene que estar como esa primera frase y después saco la conclusión en base al ejercicio. ¿Hasta acá venimos entendiendo bien? Sé que es mucha info, más si no tuvieran el teórico, pero cualquier cosa me para y lo volvemos a explicar, no hay problema.
Vamos con el punto B. El punto B nos dice cuál es la cantidad real del promedio de extracciones mensuales luego de las medidas. Trabaje con el 1 menos alfa igual a al 0,99. Acá vamos a trabajar con intervalos de confianza. Vamos a decir que el verdadero valor está entre cierto valor y cierto otro. Entre el límite inferior y el límite superior. Entonces, vamos a calcular intervalos de confianza como ya venían calculando ustedes en la unidad 2. En donde el estadístico que vamos a usar va a ser el mismo que usamos antes. Entonces vamos a tener que el verdadero valor del parámetro va a estar entre el límite inferior y el límite superior, en donde a nuestra media muestral le vamos a restar y a sumar un cierto valor para obtener el intervalo. Porque este valor de Z, 2,5758, es diferente al 2,32635. Bien, porque cuando yo trabajo con intervalos de confianza, trabajo con 2 colas, no con una. Y este es una prueba de una cola. Entonces lo que tengo que hacer es volver a calcular el valor de Z para dejar las colas fuera del intervalo. Vamos a ir a nuestra aplicación. Le vamos a poner el X este que está entre 2 valores. O lo que podemos hacer también es poner X menor a X y acá ponerle 0,995. Y acá me da el 2,57583. Si yo uso esta opción, por las dudas que les den las salidas, si yo uso esa opción, es como que automáticamente te distribuye las 2 colas. Entonces yo le debería poner el 0,99. No sé por qué no me lo está calculando. Ahí está. Es como que la aplicación ya indirectamente toma de que estás haciendo una prueba de 2 colas y lo que resta de acá, que sería el alfa, te lo divide. Esto es por si llegan a tener una salida o la otra, para que sepan cuál elegir. ¿Se entendió eso? ¿O quieren que alguien necesita que lo repita? No. Entonces, por eso acá tenemos otro valor de Z. Acá vamos a tener raíz cuadrada de 4,12 porque nos había dado la varianza y no la desviación estándar. Y acá vamos a tener la raíz de 130. Y acá vamos a tener el mismo término nada más que sumando. Entonces, el verdadero valor del parámetro está entre 8,22 y 9,14, con una confianza del 99%. Como estamos trabajando con operaciones en un cajero, ¿es una variable de qué tipo? Continua, discreta, categórica, discreta. O tengo 1 o tengo 2 operaciones, no tengo 1 y media. Entonces, como tengo un valor que está entre 8,22 y 9,14, podría afirmar que el verdadero valor es
9, con el 99% de confianza. Vamos con la actividad 4. Hoy solamente vamos a trabajar con pruebas y contrastes de hipótesis para la media. Próxima clase van a ver para la proporción y para la varianza. Bien. Este ejercicio nos dice que el balance de una empresa posee 200 cuentas deudoras. Y que esas cuentas suman un total de 3.500.000. El directorio nos va a contratar a nosotros para que le hagamos esta prueba de hipótesis, ya que considere que el saldo promedio de dicha cuenta no es el que refleja la contabilidad. Se envían circulares a 49 deudores, elegidos aleatoriamente, quienes confirmaron adeudar un total de 870.000. También se conoce que la varianza poblacional es de 30.000 pesos. Y nos dice que trabajemos con un nivel de significancia del 5%. Y acá nos pregunta el gerente si es confiable la cifra que muestra el balance o no. Entonces, acá vamos a tener que hacer unas operaciones antes de pasar al test de hipótesis, que es calcular el parámetro poblacional, que es la media, porque no tenemos la media de la población, pero sí tenemos los datos para calcularlo, y calcular la media de la muestra. Entonces, nos dice que en total, las 200 cuentas deudoras deben 3.500.000. Que voy a tener 3.500.000 dividido 200, me da que cada cuenta deudora debe, en promedio, 17.500 pesos. Y después vamos a tener nuestra media muestral, que tenemos que hacer lo mismo. Nos dicen que en total esas 49 cuentas que tomaron al azar deben 870.000 pesos. Entonces, en promedio, cada uno de la muestra que yo tomé debe 17.755. Bien. ¿Cuál va a ser mi hipótesis nula acá? Mu, y voy a tener igual, menor igual, mayor igual. Tenemos tres opciones. Bien. Mu igual a 17.500 o mu distinto de 17.500. Porque lo que nos está diciendo acá el gerente es comprobar si esa cifra está bien. Si la verdadera cifra es distinto a eso, ya está mal. Por más que sea un peso más o un peso menos, ya la contabilidad no refleja la verdadera realidad de la empresa. Entonces, vamos a definir el estadístico en función a las características de la población. Tenemos una población finita, porque nos dice que son 200 cuentas. Entonces, es una población finita. La varianza poblacional es conocida, nos dice que era de 30.000 pesos. Y también, o sea, con esto ya podríamos tomar el estadístico Z, pero también es una muestra mayor a 30. Entonces, el estadístico nuestro va a ser el estadístico Z, con la diferencia de que como es una población finita, le tengo que poner el factor de corrección para poblaciones finitas. Entonces vamos a tener X menos mu, o sea, X barra, que es la media muestral, menos mu, dividido
la desviación estándar dividido la raíz de n y el factor de corrección para poblaciones finitas. Hacemos todo este cálculo y nos da 3,74. Ese es el valor que asume el estadístico. El paso 3 va a ser definir nuestras reglas de decisión, es decir, cuándo se va a rechazar la hipótesis nula y cuándo no. Si bien esto lo pueden dar a entender un poco con el gráfico, cuando hagan un ejercicio o para el trabajo práctico, está bueno que vayan dejando todos los pasos y que ustedes escriban manualmente las reglas de decisiones también para que nosotros nos demos cuenta que entendieron el tema. Porque si no es como, bueno, por fuera, las colas por fuera rechazo, las colas por dentro no rechazo. Pero analicemos un poco cómo son estas reglas de decisión. Así nos damos cuenta de que entendieron cuál es el problema que estamos tratando. Entonces acá, como es una prueba con dos colas, porque tenemos el igual y el distinto, siempre que tengamos igual y distinto, va a ser una prueba de dos colas. Cuando tenemos el mayor o el menor, ahí va a ser unilateral. Vamos a tener 3 reglas de decisión. La primera es que el Z observado va a ser menor o igual al Z crítico 1, podemos decirle, perdón, va a ser mayor o igual al Z crítico 1, y va a ser menor o igual al Z crítico 2. Que estos van a ser el mismo valor, uno con negativo, otro con positivo. Si el Z observado es mayor al Z asterisco 2, voy a rechazar la hipótesis nula. Si el Z observado es menor al Z asterisco 1, es decir, va a quedar de la cola izquierda, voy a rechazar la hipótesis nula también. Vamos a tener 2 zonas de rechazo. Tenemos que calcular los valores, sí. No, va en el denominador. Porque es el factor de corrección para este término. Para el término de la desviación estándar dividido la raíz de n. Cambia un poco de lo que vieron en lo de intervalos. Estoy pensando algo. Ah, no, por acá sería. No, sí. Va en el denominador. Entonces vamos a calcular nuestro zetas asteriscos. Todas estas fórmulas las van a ver en detalle en el teórico, ¿no? Las van a volver a ver mañana en el teórico. Vamos a ir a nuestra aplicación. Y de nuevo, acá podemos usar este y poner 0,95 o usar el de menor y poner 0,975. Si yo pongo 0,95 acá y selecciono este, me da que el Z, este sería el Z asterisco 2, es 1,95996. Acá tenemos 1,96, lo redondeamos. Entonces, yo ya teniendo este valor, sé que el Z asterisco 1 va a ser el mismo valor con el signo negativo. Y ahí vamos a poder definir nuestras zonas de rechazo y de no rechazo. Acá vamos a tener el 1,96 y acá vamos a tener el menos 1,96.
todo estadístico que caiga adentro de la zona de no rechazo, vamos a tomar la decisión de que no se rechaza, y los estadísticos que caigan por fuera van a hacer que yo rechace la hipótesis nula. En este ejercicio es 3,74, así que suponga que cae por acá, y cae en la zona de rechazo. Entonces, nuestra conclusión, como les decía, siempre empieza con la misma frase: existe suficiente evidencia estadística para afirmar que al 5% de significancia se rechaza la hipótesis nula, por lo que la cifra que muestra la contabilidad no es confiable. Es decir, que lo que el gerente estaba suponiendo tenía razón. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Estamos para seguir? Nos quedan 2 ejercicios más. Un ratito antes nos vamos a ir. 2 o 3, me parece que 3. Bueno, vamos para este. En 2016, este es el ejercicio 7 del libro. En 2016, la tarifa media para el tramo de Córdoba a Buenos Aires era de 1.540. Con la incorporación de un sistema nuevo de vuelos internos, se redujo el valor del vuelo. Los valores promedio registrados en una muestra aleatoria de tarifas de diferentes empresas en el mes de marzo arrojan los siguientes resultados. Aplique el procedimiento adecuado, sabiendo que la variable posee una distribución normal, para determinar, con la información que tenemos de la muestra, si hay evidencia estadística para considerar que efectivamente ha disminuido la tarifa de vuelo de Córdoba a Buenos Aires. Ahí nos está diciendo lo que yo quiero probar, es decir, qué datos nos está dando. Bien, la hipótesis alternativa. Utilice los datos procesados y un nivel de significación de 0,05. Plantea adecuadamente la hipótesis, el estadístico de prueba y el criterio de decisión. Entonces, acá vamos a probar que las tarifas del tramo Córdoba-Buenos Aires disminuyeron. Fíjense cómo estos test los podemos aplicar en cualquier tipo de negocio, de rubro. Cualquier lugar donde se haga análisis de datos van a existir estos contrastes. Son súper importantes. Entonces, ¿cómo va a ser la hipótesis alternativa? Vamos a tener mu menor a 1.540, bien. Que eso es lo que estoy queriendo probar. Y en la hipótesis nula, el status quo, es decir, lo que está pasando ahora, que mu es mayor o igual a 1.540. Tenemos los datos que hemos rescatado de que la muestra que tomé es 12, es una muestra muy pequeña. La media muestral me dio 1.277,55. La desviación estándar, fíjense que acá en las medidas muestrales tengo ya la desviación estándar, no la varianza como las otras. Por eso les digo que presten atención a los datos que les dan. Y tengo el alfa con el que voy a trabajar, que es de 0,05. Paso 2, tenemos que definir con qué estadístico vamos a trabajar. La varianza poblacional es desconocida y la muestra es menor a 30. Yo con esos dos datos, ¿qué estadístico debería tomar? Olvídense de lo que dice el ejercicio. Con esos dos datos, ¿qué estadístico uso? El T. ¿Por qué acá uso el Z? No.
Sí, tiene distribución normal. Acá yo le pifié, sería Z, no T. Fíjense que acá explícitamente nos dice posee distribución normal. O sea que yo de antemano conozco que esa variable tiene distribución normal. Se los voy a subir corregido, ¿no? Por eso se los mando siempre antes por WhatsApp y no los subo directamente por si hay que corregir algo. Yo acá lo que hice fue quedarme con estas dos conclusiones y puse el T y acá sería el Z. Si no me equivoco, en las resoluciones está el T, pero eso también sería un error. Acá tiene que ir el Z. Entonces, vamos a tener... La fórmula es básicamente la misma, lo que cambia un poco es cuando yo voy a buscar el estadístico. La fórmula es la misma, 1277,55 menos 1540 dividido, y acá ya tengo la desviación estándar, 89,76, dividido 12. Esto me va a dar menos 10,13. Entonces, acá cuando voy a definir las reglas de decisión, acá debería ir el Z, y en los de abajo también. Va a ser una prueba unilateral, ¿de qué tipo? Tenemos que cuando el T es menor, cuando el Z es menor al Z crítico, se va a rechazar la hipótesis nula. Entonces, ¿qué parte, o sea, la cola izquierda o la derecha estoy dejando fuera? La izquierda. Entonces va a ser una prueba unilateral izquierda. Y acá hemos sacado el estadístico T, pero vamos a sacar el Z. Tenemos que sacar el Z para 0,95. ¿0,95? ¿Seguro? Sí, es unilateral izquierda. Otro punto a tener en cuenta. Entonces, voy a ir a mi aplicación y le voy a poner que me acumule hasta el 0,05. Porque es unilateral, no tengo que hacer el alfa dividido 2. Entonces me va a dar menos 1,64,485. Fíjense en que no cambian mucho los valores. Pero si yo tengo un estadístico que está ahí en el límite, puede hacer que yo tome una conclusión errada. Este estadístico es menos 10,18, si no me equivoco. O, a ver, menos 10,13. Entonces, vamos a tener la zona de rechazo acá, que va a ser menos 1,64, vamos a ponerle, y el menos 10,13 va a caer por acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Rechazo la hipótesis nula. Empiezo la oración siempre con lo mismo. Se rechaza la hipótesis nula, por lo que la tarifa media ha disminuido respecto de 1540. Esto no lo miren, ¿no?
¿Alguna duda hasta acá? Todos los test tienen el mismo procedimiento. Lo que es importante y donde nos tenemos que enfocar es en definir las hipótesis bien, porque a mí me van a determinar la zona de rechazo y no rechazo, y en definir qué estadístico voy a usar. Nos puede pasar, como me ha pasado a mí cuando hice el ejercicio, de que nos quedamos solamente con una parte de la información y decimos, bueno, el estadístico T. Pero si a mí me dice explícitamente que es normal, tengo que usar el Z. Veamos, esto es como un plus. Esto sería como un plus. Veamos cuál es el nuevo valor de la tarifa. Y lo que vamos a hacer es sacar el intervalo de confianza para definir entre qué valor y qué otro valor va a estar el valor de la tarifa que disminuyó. Entonces, sacamos el intervalo de confianza y fíjense que nos da 1220,52 y 1334,58. Los dos límites son menores a 1540, entonces efectivamente la tarifa ha disminuido. Volvamos a esto, me quedé pensando, ¿qué diferencia el estadístico T, o sea, que yo use el estadístico T a que use el estadístico Z? Claro, pero ¿qué me define a mí que yo use el T o use el Z? ¿Me lo define la distribución? Porque yo acá les dije distribución normal y todos dijeron, sí, el Z. Y fuimos con el Z. Pero a mí me lo define la distribución. Me lo puede definir un poco el tamaño, porque si es mayor a 30 uso el Z de cabeza, pero ¿cuál es la clave para saber si uso el T o el Z? La varianza poblacional desconocida. Ahí va. Si la varianza poblacional es conocida o desconocida. Acá dijimos distribución normal, vamos con el Z. Pero no, porque la varianza poblacional es desconocida, por eso teníamos el T acá. No importa, fíjense que la distribución T se asemeja, tiene la campana de Gauss, de una distribución Z. Entonces, si me dice que es normal, puedo usar el Z o el T, dependiendo si tengo la varianza poblacional conocida o desconocida. Como acá es desconocida y a su vez la muestra es menor a 30, voy a usar el T. Discúlpenme ahí por ese error, que yo también venía como media a esta hora, después de 8 horas de trabajo. También leí distribución normal y dije, bueno, vamos con el Z. Pero no, aprendamos de los errores y si dice distribución normal, podemos usar tanto el T como el Z. Lo que me voy a tener en cuenta primero es si la varianza poblacional es conocida o desconocida. Si es desconocida, bueno, tengo que usar el T. Como segundo paso, miro el tamaño de la muestra, porque si el tamaño de la muestra es mayor a 30, voy a usar el Z. Así que acá está bien, de todas maneras la conclusión es la misma, está bien que usemos el T. Ahí, discúlpenme ahí por mi error.
¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Seguimos? Actividad 8. Una fábrica automotriz informa a su proveedor autopartista los valores necesarios en su proceso para la fabricación de una determinada pieza de ensamble en las siguientes dos características: la media y la varianza. Le informa la media y la varianza del diámetro que tienen que tener las piezas y del peso que tienen que tener para el auto. Se probó que ambas variables poseen distribución normal. De nuevo, no le damos ni bolilla a esto que dice distribución normal. De 30 piezas seleccionadas por parte del Departamento de Control de Calidad de la Automotriz, se obtuvieron las siguientes medidas resumen. Y nos da la media, la muestra, la desviación estándar, el mínimo y el máximo. ¿Debe la empresa continuar comprando al autopartista? Aconseje con un nivel de 0,05. Ahora, para hacer completo el ejercicio, deberíamos hacer el test de hipótesis para la media de los dos, para la varianza de los dos. Como solamente estamos tomando medias, lo vamos a dejar en esta parte. Vamos a hacer los test de hipótesis para la media del diámetro y para la media del peso. Empezamos con la variable peso. Cuando estamos trabajando por ahí en un proceso de ensamble o en procesos así de fabricación, necesitamos que tengan las medidas exactas porque tienen que cumplir con ciertos estándares. Entonces, vamos a trabajar con el igual y el distinto. Porque, ¿qué puede pasar? Que si por ejemplo, con la variable diámetro, si el diámetro es distinto, capaz la pieza no entra donde tiene que entrar. Entonces, sí o sí tiene que cumplir con esos valores. Por eso trabajamos con el igual y con el distinto. Habíamos dicho acá arriba, acá debería decir diámetro, ahí, que el diámetro era de 1,35. Entonces vamos a probar si mu, es decir, si la media del diámetro es de 1,35 contra la hipótesis alternativa que va a ser distinta de 1,35. Vamos a definir el estadístico de prueba. Varianza poblacional es desconocida y la muestra es igual a 30. Vamos a trabajar con el estadístico T, pues la muestra tiene que ser mayor a 30. Si estoy ahí en 30 es como que está medio en el límite. Así que para asegurarnos y hacer una prueba más robusta, vamos a usar el estadístico T. Vamos a tener la media muestral, que es este 1,39, que lo sacamos de estas medidas resúmenes. Menos el parámetro que yo estoy probando acá, 1,35, dividido, acá ya nos da las desviaciones estándar, así que podemos usar este número crudo. Entonces va a ser dividido 0,35 dividido raíz de n, que n es 30. Esto nos da un valor de 0,6259. Vamos a definir nuestras reglas de decisión, que es una prueba de dos colas. Entonces, tanto para la cola izquierda como para la cola derecha voy a rechazar y en el medio voy a no rechazar la hipótesis nula. Si el T observado es menor al T asterisco 1, rechazo. Si el T observado es mayor al T asterisco 2, no rechazo. Y si me queda en el medio entre los dos, perdón, si es mayor, rechazo. Si me queda en el medio de los dos, no rechazo la hipótesis nula. Vamos a ir a
la aplicación. Tenemos que ir para atrás y buscar la t-distribution. Y acá en B le tenemos que dar los grados de libertad, que ¿cómo eran? n-1, es decir, 29. Y acá vamos a poner, podemos usar este, o podemos usar este y ponerle 0,95. Me va a dar 2,04523, que es el t valor que tenemos acá. Este va a ser el t asterisco 2, y para el t asterisco 1 le pongo el negativo. Entonces, acá tenemos el 2,04 y acá el menos 2,04. Y mi estadístico me dio que era 0,63. Puede que esté acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? No rechazo la hipótesis nula. Acá no puedo decir que acepto la hipótesis nula, sino que no rechazo. Vamos con la prueba para la variable peso. Ahora sí. La media del peso va a ser igual a 90. Acá hacemos lo mismo. Si quieren lo paso medio rapidito. Y la media va a ser distinta de 90. Vamos a usar el mismo estadístico, vamos a tener nuestra media muestral, que la sacamos de la tabla de medidas resumen, que es 90,43. La desviación estándar para la variable peso es de 8,32 y nos va a dar un estadístico observado de 0,283. Las reglas de decisión son las mismas. Los estadísticos van a ser los mismos porque estoy trabajando con los mismos grados de libertad. Entonces, si el estadístico era 0,283, ¿voy a rechazar o no? No se rechaza la hipótesis nula. Y en cuestiones del ejercicio que teníamos que recomendar a esta fábrica automotriz, ¿qué conclusión podríamos escribir? Que no se rechaza la hipótesis nula. Entonces, ¿qué significa que no se rechace? ¿Qué me está preguntando? Bien, me está preguntando si la empresa debe continuar comprando. Entonces, con estos dos test, donde no rechazo la hipótesis nula, quiere decir que las piezas están cumpliendo con las especificaciones y me tengo que seguir quedando con este proveedor. No lo tengo que cambiar porque me está haciendo buen trabajo. Profe. Obviamente falta hacer las pruebas para la varianza, que cuando lo vean en el próximo capítulo, que es la próxima clase, lo van a poder hacer. Hay una de las varianzas que se rechaza, entonces ya con rechazar una, ya no le puedes seguir comprando al mismo proveedor. Y vamos con el último ejercicio. Actividad 11. Un fabricante de ropa produce 22.500 metros de tela por día. Cada día, 16 pedazos de 50 metros son testeados para probar su resistencia a la rotura. En un día en particular, se obtuvo una media de resistencia de 340 kilogramos con una varianza de 298. ¿Qué me está dando ahí? ¿Los datos poblacionales o muestrales? Muestrales. Bien. ¿Qué actitud debería tener el fabricante si la tela debe tener una resistencia a la rotura igual a 350 kilogramos? Trabaje con un nivel de significación del 5%. ¿Cómo va a ser mi hipótesis nula?
Ah, mira, tenemos todas las opciones. Mayor, menor, distinta. Bien. Yo tengo que probar que tenga una resistencia, acá dice de 350. Si tiene una resistencia mayor, buenísimo. Si tiene una resistencia menor, y ahí estamos al horno, pues se me va a romper la tela. Entonces estoy probando que sea mayor o igual a 350. Ojo con, estábamos hablando de hipótesis nula, no sé, escuché un distinto por ahí, no lo vamos a quemar, quien lo dijo, pero acuérdense en que en la hipótesis nula va siempre el igual, y en la hipótesis alternativa va a ir lo contrario. Es decir, que el distinto iría en la hipótesis alternativa. Bien, entonces acá tenemos que lo que yo quiero probar es que mu, quiero saber si mu es menor o no a 350. Entonces eso va a ir en la alternativa, que es lo que yo estoy suponiendo, insinuando, lo que quiero probar. Y en la hipótesis nula va a ir que es mayor o igual al 350. Vamos a definir nuestro estadístico de prueba, que tenemos, primero que la varianza poblacional es desconocida, entonces ya vamos al estadístico T, y después la muestra es menor a 30, o sea que me quedo en el estadístico T. Acá, cuando tenemos que tomar la desviación estándar, el ejercicio nos da el dato de la varianza, entonces le vamos a tener que sacar raíz cuadrada. Entonces vamos a tener 340, que es la media que me está diciendo el ejercicio. Fíjense que acá me dice, un día en particular se obtuvo una media de resistencia de 340, menos el 350, que es el parámetro, el valor del parámetro que estoy testeando, dividido la desviación estándar, que sería la raíz cuadrada de 298, dividido raíz cuadrada de n, que es 16. Esto nos va a dar un estadístico de menos 2,3171. Es una prueba unilateral, donde el T observado, si el T observado es menor al T crítico, voy a rechazar la hipótesis nula. Si el T observado es mayor o igual al T crítico, no se rechaza la hipótesis nula. Vamos a ir a la aplicación. Acá le tenemos que poner los grados de libertad, que son n-1, y la muestra siempre es de 16 piezas, así que va a ser 15 los grados de libertad. Y puedo seleccionar este y poner 0,95, o podía seleccionar el que es menor y poner 0,975. Tenemos este 2,13145. Perdón, es una prueba unilateral. Entonces acá tenemos que poner que es menor a 0,05. Y tenemos ese menos 1,75305, que está acá. Entonces, esto nos va a servir para definir la zona de rechazo, que es lo que queda por debajo, porque es unilateral izquierda, la zona de no rechazo, que es todo lo que acumula por encima de ese menos 1,9305. Nuestro estadístico era menos 2,3171, entonces, ¿rechazo o no? Se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir? Claro, exactamente, que la verdadera resistencia es menor a 350. O sea, tengo piezas que no están cumpliendo con los estándares de esa fábrica. Fíjense que acá dice, el fabricante está trabajando con un promedio menor de resistencia a la rotura que el que realmente necesita.
Y con esto terminaríamos el último ejercicio que teníamos para hoy. No sé si a alguien le quedó alguna duda. Sí. Siempre es por cómo planteas las hipótesis. Si vos acá la planteás con el igual y el distinto, es prueba bilateral. Te quedan las dos colas. Si vos acá tenés el menor en la alternativa, va a ser unilateral izquierda. O sea, vas a rechazar siempre que el valor sea muy chiquito. Y si acá tenés el mayor, va a ser unilateral, pero derecha. Vas a rechazar siempre que el estadístico sea muy grande. ¿Alguna otra duda? Si no, con esto terminamos.